Enrique Peña Nieto dice que cumplió con el 97% de sus compromisos. Ese indicador está en disputa y hoy, en La Mira, discutiremos el asunto. Esto es En la Mira. Comenzamos. Pues cierra un sexenio que mereció muchas discusiones, muchos balances. Jorge, decías tú en algún momento que en efecto dejaron a un presidente con el 20% más o menos de aprobación, entre el 20 y 25. Probablemente desde Victoriano Huerta, y entonces no se levantaban encuestas, no hubo un presidente que tuviera una popularidad tan baja. ¿Cómo llegamos a esta ambigüedad o a esta ambivalencia, pues, en la evaluación? Llegamos a esto por una suma de errores políticos. Yo creo que habrá que valorar, sobre todo si se echan para atrás en el inicio de la próxima administración, algunas de las reformas que creo que son positivas. La reforma energética es positiva, la reforma educativa no solamente es positiva, sigue siendo la única de estas grandes reformas que sigue teniendo apoyo de la gente. Hay varios temas que son importantes, pero cuando por las razones que sean, se termina abandonando el tema de la corrupción y el tema de la inseguridad, no hay forma de que la gente valore en su justo término reformas que además tienen muchos años para madurar, que no van a dar resultados inmediatos. Hoy no iban a dar resultados inmediatos en un año. Y son grandes reformas, creo que hubo avances que de perdurar, lo que veo difícil, de perdurar se van a ver como la muralla china desde el espacio. O sea, sí, México será uno antes de las reformas de Peña y otro después de las reformas de Peña. Se logró también renegociar un tratado de libre comercio que estaba sentenciado a muerte desde el día siguiente desde antes de que tomara posesión el señor Trump. Tuvimos crecimiento económico todos los trimestres del sexenio, cosa que no veíamos desde hace casi 30 años. Es decir, estamos exportando más manufacturas que toda América Latina junta. Hemos tenido estabilidad, se han creado 4 millones de empleos y eso no se nota, solo se nota cuando se pierde. Y ahí sí, cuidado. Ahora bien, la parte oscura de este sexenio, además de los datos de corrupción y de inseguridad, un presidente impopular con reformas de gran calado no funcionan. Lo vimos el resultado electoral. A ver, yo dividiría el sexenio en dos partes. En la primera, en donde la operación política fue como no se había visto. El Pacto por México terminó siendo este mecanismo donde PRI, PAN, PRD aparecen juntos, echan a andar las reformas, todo camina sobre ruedas. Y al triunfo o al procesamiento de todas estas reformas, llegamos al momento en donde el propio gobierno dice muchas gracias, ya están hechas todas, la educativa, todas de gran calado, la financiera, no hay que olvidarla, la de trabajo, etcétera. Y ahora llegaba el momento, después del 2015, de establecer una estrategia política para consolidarla, para convertirla en lo que decían, esta posibilidad real de hacer de la gente el propio proyecto. Y ahí este gobierno se dedicó simplemente a cobrar la factura del trabajo realizado, a generar un enfrentamiento, además, con los propios partidos que habían sido sus aliados y a hacer a un lado todas las críticas. Tanto el tema Ayotzinapa, etcétera, forman parte, yo creo que no solamente de la franja oscura de este sexenio, sino de la enorme ineptitud, diría yo, de aquellos que, habiendo sido advertidos de que esto estaba ahí presente, no le hicieron caso. El caso de gobernadores que finalmente, gracias a la alternancia, terminan siendo descubiertos asaltando el erario público, es, yo creo que la estocada final a un gobierno que desgraciadamente pues, se proyectó para hacer cosas grandes y terminó abriéndole el camino para una opción que pretende ir en retirada. Enrique Peña Nieto
a estas alturas, hace 6 años, tenía un capital político enorme. Si la cifra no me engaña, 6 de cada 10 mexicanos lo abrazaban Era un poco, gran incluso un poco expectativa. más alta, es muy similar a las cifras que tiene hoy López Obrador. Sí, un poco más Sí, alto, sí. porque era sobre 62, 63%, que, digamos, duplica el voto que recibe en las elecciones previas. Su momento, por cierto, más elevado fue enero, cuando detienen al Bester Gordillo, cuando lanza justamente en marzo la reforma educativa. Y hay un elemento importante. Parecería ser que nos estamos enfocando en lo último, que fue el desastre. En 2015 tuvo las elecciones en donde internamente consolida un poder. Ahí tiene, y el PRI sigue manteniendo la mayoría en la Cámara de Diputados, en una consolidación del proyecto que parecía que caminaba. Yo creo que todos estos fenómenos que surgieron antes incluso pudieron haber sido manejados de manera correcta como parte de los costos que tiene gobernar, pero lo dejaron crecer, lo abandonaron, los vieron, como decían ustedes, y creo que es muy claro, nosotros seguimos teniendo el control hasta que finalmente la realidad terminó rebasando. Y ese quizás es el error más grave. A ver, el caso Ayotzinapa es un tema de no haber investigado a tiempo y de haber dimensionado en toda su magnitud lo que estaba ocurriendo. Y era difícil que lo dimensionaran en toda su magnitud porque estaban embelesados todavía con el Pacto por México. Y así se fueron sucediendo los temas. En el caso de la reforma fiscal, dentro de las reformas, fue la que rompió con la clase media, porque se le había prometido unas cosas a la clase media. Claro que es una reforma fiscal recaudadora que le ha dado varios puntos del PIB a la recaudación que que le ayudó a no permitieron caer en hacer una crisis, cosas. pero el costo sí, fue muy pero alto. si a la gente al mismo tiempo no le demuestras una escrupulosidad manifiesta en el manejo de los recursos públicos, la gente lo que entiende, me estás quitando de mi bolsillo para guardarlo en el tuyo. Hubo graves errores al no saber manejar ni administrar problemas. Al contrario, se convirtieron a veces en parte del problema. Ahora bien, entra con una popularidad, o sea, Peña logra una popularidad altísima y eso se pierde. Se pierde por los errores, pero por un elemento más. Es el primer sexenio de las redes sociales activas. Hemos tenido un bombardeo a Peña Nieto desde el principio de su sexenio Desde hasta antes, Pablo, hasta desde el el final. 132. Hasta el El final. 132. Pero a través de redes sociales, Exacto, ahí comienza. ahí se abre esto exacto, que ahí estás comienza. Y eso creo que lo tienen que tomar en cuenta los futuros gobernantes. Un capital político del 60 y tantos % de aprobación se puede dilapidar por errores y por no saber manejar, por no saber conducirse en una época de redes sociales activas. Ojo, Peña nos deja una serie de problemas, pero nos deja un país con una fortaleza económica bastante mayor que cualquier país de América Latina. Peña nos deja una libertad de expresión porque esto se ha dicho en todos los medios durante 6 años y no ha habido represalias por ello. Peña nos deja una estabilidad en todos los sentidos. También nos deja una delincuencia al alza y nos deja un problema de corrupción que sigue enojando a la sociedad. Bueno, pero lo positivo se puede perder si no se le cuida. Ahora, yo con un argumento. Peña fue un hombre que logró cercanía con la gente. Cuando decías, saludaba, a ver, en los mítines era un hombre querido. Como gobernador, como gobernador. La Sí transformación de Peña gobernador a Peña presidente. Lo es notable. transformaron. Ahora, hay un problema con quienes fueron sus interlocutores. Se la coloco como etiqueta a Luis Videgaray, por ejemplo. Que sí fue quien condujo esa ruptura de diálogo que era esencial. Y Osorio Chong, que tenía la disposición de hacer política y política en grande, le acabó llevando mentiras al escritorio, particularmente con el tema de inseguridad. Entonces, sus dos alfiles principales acabaron siendo parte central del problema. Yo te diría, El pleito entre ellos. El pleito entre ellos. Pero yo te diría algo más. Lo más grave de todo esto es que uno puede haber pensado que, bueno, son los errores propios de gobernar y pues pierdes la elección y la gana otro que puede hacer modificaciones. Pero le abriste el camino para una opción que hoy tiene la legitimidad para echar para atrás
todo y lo cada bueno una. que hiciste. Así es. Pero Porque todo se mete en el cajón del tema corrupción y seguridad. Y entonces, si tú quieres echar para atrás reforma educativa, reforma económica, energética, etcétera, el tema es telecomunicaciones. Ese es el más grave daño que se ahora hizo bien, a me la- parece que Peña fue un demócrata de principio a fin de su sexenio. Me parece que fue un gobernante respetuoso de las libertades. Hay algo que ocurrió con Peña que se dijo mucho. Él era mejor amigo de sus amigos que sus amigos de él. Sí. Y yo creo que en este sexenio fue en buena medida notable eso por lo que tú dices, por lo que ustedes dicen. Ahora, la libertad, que Pablo, pasa por poder atravesar las calles en paz. Y cuando tienes un gobierno que te impide atravesar las calles en paz, la libertad deja de ser relevante. Eso ya ningún gobierno va a poder ser posible, por lo menos tenemos 2 sexenios así atrás y vamos a tener un par para adelante por lo menos. Bueno, pues lo cierto es que finalmente este sexenio termina haciendo una diferencia enorme entre lo que se consiguió hasta ahora y lo que en el futuro pues puede ser dar marcha atrás. Gracias por habernos visto y escuchado aquí en La Mira.